Ok, continuando con el grammar que habíamos visto, que era sobre irregular verbs, que estábamos viendo los verbos irregulares en past tense en un tiempo pasado, vamos a hacer una lectura en la cual vemos la aplicación de los diferentes verbos irregulares en past tense. En este caso, vamos a hablar sobre Dwight Eisenhower. So we are going to start. Vamos a empezar. It says Dwight Eisenhower was the 34th President of the United States from 1952 to 1960. Cuando nosotros hablamos de años, solo en el caso de años se puede aplicar la lectura que vas leyendo de dos en dos. Por ejemplo, 1952, 1960. Entonces es la única vez que uno puede leer los números de dos en dos. He was also a military officer. He was born in 1890 in Denison, Texas. People called him Ike. Entonces nos dice que Dwight Eisenhower fue el 34º presidente de los Estados Unidos, desde 1952 a 1960. Él fue también un oficial militar. He was born quiere decir él nació en 1890 en Denison, Texas. People call him Ike es como decir que las personas, la gente lo llamaba Ike, ese era su apodo. Eisenhower's military career began in 1911. He chose to go to the U.S. Military Academy at West Point, and he went there for 4 years. He graduated in 1915 as a second lieutenant. Then he worked at many different army posts. In 1920, Eisenhower became a major. He was in Panama from 1922 to 1924. In 1926, he graduated from the Command and General Staff School in Fort Leavenworth, Kansas. And he graduated from the Army War College in 1928. Entonces nos dice que la carrera militar de Eisenhower comenzó en 1911. Él eligió ir a la Academia Militar de Estados Unidos, que es la West Point, que es como que lo superior de lo superior. And he went there 4 years, y él fue allí 4 años. He graduated in 1915, se graduó en 1915, as a second lieutenant, como teniente segundo. Then he worked at many different army posts. Entonces luego él trabajó en diferentes puestos o posadas de la Armada. In 1920, en 1920, Eisenhower became a major. Eisenhower llegó a ser, ese became es como convertirse o llegar a ser, en este caso pasado, llegó a ser un mayor, a major. He was in Panama from 1922 to 1924. Luego nos dice que se graduó del Command General Staff School in Fort Leavenworth, Kansas, and he graduated from the Army War College. Y luego se graduó del College de la Armada en 1928. College es como decir universidad, college y university son lo mismo, solo que tienen un poquito de diferencias, pero es como decir universidad. Ok, vamos a verlo a continuación. Luego nos dice Eisenhower was chief of staff in the Philippines and he became a lieutenant colonel there. In 1941, before World War II, he became a general. He was a 5-star general in 1946 and he left the military in May 1952. Entonces aquí nos habla un poco más, nos dice que Eisenhower was chief. Chief quiere decir como que fue el jefe de staff, como de grupo en Philippines. Philippines es como Filipinas. And he became a lieutenant. Él se convirtió, llegó a ser un teniente coronel allí. En 1941, before World War II, antes de la Segunda Guerra Mundial, he became a general. Él llegó a ser general, o sea, el rango superior. He was a 5-star, él fue a 5-star general in 1946, que fue un general de 5 estrellas, y luego nos dice que él dejó la milicia en mayo de 1952. Eisenhower became the 34th President of the United States in 1952 and served
until 1960. After serving as president, he also wrote 2 books. He was married to Mamie Eisenhower, and they had 1 son. Dwight Eisenhower served his country all his life, and he served it well. Entonces lo último que nos dice es que Eisenhower llegó a ser el 34º presidente de los Estados Unidos en 1952. Y ahí luego nos dice and served until. Ese served es el pasado del verbo servir, entonces sirvió hasta 1960. Until es como decir hasta. After serving as president, después de haber servido como presidente, he also wrote 2 books. Él también escribió 2 libros. He was married to Mamie Eisenhower. Él estaba casado. Married es como decir casado. Estaba casado con Mamie Eisenhower. And they had 1 son. Y ellos tuvieron un hijo. Dwight Eisenhower sirvió a su país toda su vida y lo sirvió bien. Entonces esto es lo que nos cuenta un poco de Eisenhower, su carrera, cómo empezó su carrera militar y cómo llegó a ser el 34º presidente. Para ellos vamos a ver algunos verbos, cómo funcionan. Este ejercicio ustedes lo van a tener debajo de este párrafo de Dwight Eisenhower. El primero nos indica que tenemos que convertir los verbos que tenemos en paréntesis al final de nuestra oración a pasado. Entonces, Eisenhower's military career in 1911 y tenemos el verbo begin. Entonces, el pasado de begin, began. Eisenhower's military career began in 1911. Number 2, tenemos el verbo choose. Su pasado de choose, chose. He chose to go to West Point Military Academy. 3, tenemos el verbo go. El pasado del verbo go es went. Entonces decimos he went there for years. 4, ¿qué verbo nos muestra? Work, el pasado de work es work. Y nos dice, then he worked at many different army posts. 5, en 5 tenemos become, su pasado de become es became. Entonces, in 1920, Eisenhower became a major. 6, tenemos el pasado leave, su pasado de leave, left. He left the military in 1952. 7, verb, el verbo es write, past tense, su pasado, brought. He brought 2 books. 8, verb, tenemos el verbo have, su pasado, past tense, had. Eisenhower had a wife and 1 son. Entonces este ejercicio trataba de que ustedes tienen que convertir los verbos que les dan en paréntesis a pasado. Luego de ello les voy a brindar el homework. Ustedes pueden ver que ahí les brinda años. Exercise y dice complete the timeline, use past tense. Timeline es como una línea de vida. Vamos a hablar de The Life of Dwight D. Eisenhower. Vamos a hablar sobre la vida de Eisenhower. Acabamos de leer cómo fue que él empezó su carrera militar y cómo llegó a ser presidente y qué hizo durante el transcurso o durante el proceso que tuvo en su vida. Aquí nos brindan diferentes años. Tenemos algunas informaciones que ya están rellenadas, como 1890, born in Denison, Texas. 1915, graduated from West Point. 1915, became a 2nd lieutenant. 1926, graduated from Command and General Staff School. 1928, graduated from the Army War College. 1941, became general. 1952, became President of the United States. Entonces vemos espacios vacíos, esos años que tenemos conforme al párrafo que hemos leído de Dwight D. Eisenhower. Vamos a completar y vamos a poner qué fue lo que él estaba haciendo durante ese año. ¿Ok? Eso se los voy a dejar de homework. Yo lo voy a subir a Google Classroom y ahí yo voy a calificar. Tienen plazo hasta el sábado a las 11:59 de la noche. Aún así, si tienen dudas sobre lo que hemos visto, los irregular verbs y lo que hemos visto que es la aplicación en un párrafo hablando de Dwight D. Eisenhower. Ok, that's all for today. Eso va a ser todo por hoy. Have a nice day and thank you for your attention.